una bilbainada de verdad, ya lo veréis. Vale. Venga, pues vamos a ir ya con la última de las mesas, es la mesa política. Es una mesa que ha organizado Juan Carlos Pérez, va a estar coordinada por él y va a ser una mirada política que va a llegar desde Venezuela hasta Hong Kong, pasando por Escocia, pasando por Ucrania. Así que invitamos a que suban a este estrado Fabio González López, Xavier Ormaechea, Humberto Núñez del Prado, Gerardo García Aguirre y Javier Elorza Ormaeche. Como decimos, va a estar coordinada por Juan Carlos Pérez. Bueno, mientras tanto, quedan entradas para el Salón del Cómic, ¿vale? Si alguien más quiere... Ahora voy que quedan, ¿eh? Empezamos nuestra mesa. Mi idea era hablar de la implicación de las redes sociales en los conflictos de actualidad que han podido ser recientemente los casos de Hong Kong, de Escocia, de Cataluña, de Venezuela y de Ucrania, que aquí hay expertos sobre estos dos conflictos. Desde el punto de vista, alguien me llegó a decir por redes sociales, porque se puede decir un montón de cosas y la gente pues lo registra a veces, que aquí el uso en Occidente que le damos al Twitter es un poco aburguesado, porque hablamos, llegado un caso, de lo que hemos comido, lo que hemos desayunado, pero que el verdadero lugar donde se tratan los elementos de las nuevas tecnologías como el Twitter, el Facebook y todo esto es en los conflictos como Ucrania, Venezuela, desde el tiempo aquel que se nos invitó a poner que estábamos tuiteando desde Teherán cuando se estaba dando la llamada Revolución Verde, que al final no acabó en nada. ¿A qué elementos me quiero referir? Pues por ejemplo, ¿es bueno las nuevas tecnologías de la información? Pues sí y no, porque podemos decir que tenemos la generación más formada del mundo, pero también los menores de 30 años no entran ni leen periódicos y se informan por aplicaciones específicas que también están de una manera sesgada. Bueno, pero aquí está la mesa y les voy a dar el paso para que hablen de sus reflexiones y generar un diálogo entre ellos. Fundamentalmente pongamos en orden alfabético, con lo cual sería Elorza González Núñez Ormaechea. Y la cuestión es, por empezar con algo, ¿cómo es posible que la penetración de WhatsApp y de otros elementos como este sea muy importante en los jóvenes entre 16 y 18 años, llegando hasta cotas cercanas al 100%, y el 65 años en adelante tenga una penetración muy pequeña que coincide, por ejemplo, con el apoyo a las revueltas en Hong Kong, que llegan a un 65% de apoyo entre los menores de 24 años, pero los mayores de 55 no apoyan aquello. El 73% de gente en Escocia ha apoyado a la independencia entre los 16 y 18 años, pero justamente los mayores de 65 seguían esa tendencia, que es precisamente aquellos que no tienen acceso a las redes sociales. Bueno, la mesa es vuestra. Yo creo que la importancia del acceso de las personas a las nuevas tecnologías nos hace ver que es una arma, entre otras cosas, montada por ser peligrosa, porque intenta movilizar muchas veces sin argumentos y sin conocimientos de lo que realmente se puede llegar a hacer y las conclusiones a las que se puede llegar en un momento dado, porque
políticamente hablando, pueden ser francamente graves. Yo tiendo más a intentar que por medio de las redes las personas de una edad que hayan accedido a unas formaciones puedan instruir de alguna manera para que las personas que se sienten movilizadas a un tipo de revueltas por lo menos tengan conocimiento de qué es lo que ha motivado que llegan esas revueltas, qué sistema constitucional o qué sistemas o qué tratados internacionales les han hecho levantarse en armas o de alguna manera organizar esas movilizaciones. Sería interesante que supiesen y que de alguna manera por medio de las redes sociales podamos instruir dando las pautas de por qué se ha llegado a esa situación y cuál podría ser en un momento dado la solución. Porque la solución muchas veces puede pasar por la organización, pero también puede pasar por pensar que frente a constituciones, por ejemplo, muy regladas, puede haber constituciones como las inglesas que son inmateriales y que permiten unos comportamientos que en la Europa continental no se permitirían, que frente a tratados internacionales como el que no exactamente tratado que se firmó entre el Reino Unido y China con el tema de Hong Kong, pues quizá esa no posibilidad de cambio, esa especie como de hermetismo en los tratados internacionales pueden obligar a intentar solucionar las cosas con organizaciones sociales cuando seguramente por medio de las redes podríamos indicar cuál es la pauta para que ese tratado se pueda modificar y llegar a unas conclusiones de unos cambios constitucionales y de esa manera, junto a las movilizaciones sociales, poder llegar a procesos efectivos, no tanto revolucionarios, pero por lo menos sensatos y bien planteados. Sí, bueno, yo igual me salgo un poco de la pregunta y os comento un poco quizás lo que más o menos he preparado, que me gustaría comentar de las experiencias que yo conozco, ¿no? En realidad probablemente muchas y muchos de los que estáis aquí ya conozcáis mejor el uso de redes sociales, de blogs, de manera quizás más profesional o más activa. Yo tengo un conocimiento a nivel usuario, las uso así y bueno, por una cuestión generacional también creo que de alguna manera estoy en un contexto en el que están muy presentes en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Por estudios, por trabajo, he tenido la oportunidad de conocer países de América Latina desde el año 2005 hasta el año 2013, México, Argentina, Colombia y particularmente Venezuela. Conozco, por tanto, un poco lo que ha ocurrido y cómo se han desarrollado las redes sociales en estos países que muchas veces tienen conflictos políticos mucho más a flor de piel y mucho más contundentes que los que por lo menos hasta ahora hemos experimentado en Europa occidental, ¿no? También quizás pueda hablar un poco del caso catalán, que conozco también, pero creo que me voy a centrar más en estas experiencias. He traído unos datos que me parece que hablan por sí solos y son los índices de seguimiento que tienen los líderes políticos en distintos países. Venezuela, por ejemplo, es un país de 30 millones de habitantes y a día de hoy el líder político más seguido es Enrique Capriles. Tiene 4,8 millones de seguidores en Twitter. Esto supone el 15% de la población que le sigue. Cuando Hugo Chávez estaba vivo, él era, por diferencia, el más seguido y además era el segundo líder mundial, más seguido solo por detrás de Barack Obama. Hay otros líderes que tienen bastantes seguidores también, para un país de 30 millones. Leopoldo López tiene 4,2 y Nicolás Maduro tiene ahora mismo 2,2, que es bastante menos que su predecesor, ¿no? Argentina es un país de 40 millones de habitantes y Cristina Fernández de Kirchner ahora mismo tiene 3,3 millones, lo que supone el 8% de su población. Colombia, que tiene 48 millones, tiene a Santos también con 3,3 millones, por lo tanto supone el 6,8% de la población, ¿no? México ya baja bastante, Enrique Peña Nieto, el actual presidente, tiene otros 3,3 millones y esto supone el 2,7%. Si venimos al caso del Estado, tenemos al líder más seguido, que es ahora mismo Pablo Iglesias, con 681.000 seguidores, o Mariano Rajoy, que tiene 626.000. Ninguno de los dos llegan al 1,5, ¿no? Esto nos da un poco la medida de cómo en América Latina las redes sociales tienen mucha más presencia en lo político y lo político tiene mucha más presencia en las redes sociales. Por lo menos ha sido así hasta ahora. Probablemente
esté empezando a cambiar aquí también, ¿no? Porque hay una situación política más competida, más incierta. Pero sí que ha sido un poco el contexto en el que estos países han desarrollado la política y su interacción con las redes sociales, ¿no? Claro, América Latina es un lugar en el que la rumorología es tan fuerte y era tan fuerte que estaba muy predispuesta a que una red de microblogging como es Twitter tuviera el impacto que ha tenido, ¿no? Yo recuerdo perfectamente como en el año 2005, antes de que Twitter existiese, llegué a un lugar bastante recóndito de la costa venezolana, de vacaciones, con un compañero, y nada más llegar, dando una vuelta por el pueblo, al llegar a la otra esquina, ya decían, ustedes son los españoles. Y nos quedamos alucinados, ¿no?, de cómo había podido fluir la información de una manera tan rápida, tan instantánea y tan directa, ¿no? Y cuando Twitter ha tenido este impacto en las sociedades latinoamericanas, la verdad es que no me ha extrañado porque creo que han estado bastante predispuestas para que ello sucediese, ¿no? En Venezuela, por tanto, el uso de Twitter ha sido una herramienta política básica durante todos los años en los que Hugo Chávez gobernó. Ahora también lo sigue siendo, pero estos años en concreto experimentó un crecimiento brutal. Fue una herramienta, primero, muy utilizada por la oposición, porque en general tiene mayor acceso a los sectores medios y medios altos, y por tanto ellos accedieron primero al uso de Twitter. El gobierno tuvo actitud hostil en un inicio y en general todo el chavismo, pero se dio cuenta que era un lugar donde se estaban disputando también las ideas, ¿no?, los marcos conceptuales, la simbología del país, y decidió de alguna manera entrar en la disputa de Twitter hasta el punto, bueno, pues como ya hemos comentado, ¿no?, que Hugo Chávez llegó a tener esa preeminencia dentro de las redes sociales, aunque es verdad que la oposición siempre fue mucho más dinámica, tuvo mayor capacidad de transmitir mensajes en el periodo de inestabilidad que todos hemos conocido, ¿verdad?, hace aproximadamente unos meses, un año. También tuvo mucha influencia Twitter, a veces para mal. Antes comentábamos, ¿no?, cómo a veces se utilizan imágenes que no son reales de ese conflicto y que en Twitter se difunden, pues, por impacto, con muchísima rapidez y sin contraste alguno, ¿no? Y esto también ha tenido, yo creo que, bastante influencia en el uso de las redes sociales. Sí es verdad que en el caso venezolano, aunque el gobierno pueda tener una actitud no amigable hacia estas redes sociales, en general, es muy difícil que con la actual configuración que hay de flujo de información en redes sociales, en blogs, existan sistemas autoritarios o cuasi dictatoriales en los términos en los que hemos conocido tradicionalmente. Yo me decanto porque realmente Twitter y todas las herramientas digitales, más allá de las problemáticas que tienen, yo creo que ha roto por completo el cerco a la información. El control absoluto de la información ya es, sobre todo en países que tienen elementos culturales occidentales o directamente occidente, me atrevo a decir que ya nunca las dictaduras, ya nunca los sistemas autoritarios volverán a ser lo mismo si es que lo consiguen volver a tener algún tipo de preeminencia. Creo que tengo que cortar, si luego tengo más oportunidades os diré. Sí que os diría que ahora hay que estar atentos, yo creo, a lo que ocurra en México, que es un país donde está habiendo un periodo también de protestas e inestabilidad, y que al final, creo que Twitter, las redes sociales, los blogs son ahora mismo herramientas imprescindibles para la acción política, para el conflicto político, pero que no son las únicas. Buenas tardes, yo me llamo Humberto Núñez del Prado. Voy a hablar sobre el rol que ha jugado Internet, las redes sociales, el mundo de la información, en el rol que juega Rusia ahora en el mundo bipolar, ¿no?, que ahora hay, que antes no había. Bueno, yo estudié en Rusia, viví cerca de 11 años, hablo ruso, hice la ESO, hice el cole, hice la universidad allí, y era muy curioso. En el año 2005, Vladimir Putin convoca a una reunión de Estado con los mejores politólogos del país y dice ¿por qué actualmente nosotros no estamos en la arena internacional? ¿Por qué estamos de malos? Si te fijas en una película americana, el malo siempre es el ruso. Y ellos le dijeron de que, claro, el problema era el idioma y el segundo era la compatibilidad de culturas.
y lo primero que dieron no era fortalecer el ejército, ni las fuerzas especiales, ni el Facebook, ni la KGB, ni nada de eso. Le dijeron, lo que tienes que crear es un canal de noticias. Un canal de noticias. ¿Con qué cultura la antigua Unión Soviética tenía mucho nexo con la latinoamericana? Y crean el canal RT Noticias. Y fichan buenos periodistas, por cierto, gente que ha estado en televisión española, que han estado en cadenas privadas y todo eso, bueno. Y a partir de allí, pues ya la imagen de Rusia comienza a equilibrarse. No es nada raro que Forbes en este año dice que el hombre más poderoso del mundo es Vladimir Putin. Y mucho de eso se debe al poder de la información. Bueno, ahora voy a pasar a las redes sociales. Bueno, cuando pasó el conflicto en Ucrania, 2 meses antes de la anexión por parte de Rusia de Crimea, sí que en las redes sociales estaba muy candente el tema de impulsar lo ruso. Lo ruso. Yo conozco Crimea y le puedo decir, lo he visto, que allí la gente se sentía rusa, más que ucraniana. Había un porcentaje muy mínimo de ucranianos que se sentían ucranianos, pero claro, siempre iban a la pela. ¿Por qué? Porque allí las inversiones mayoritarias eran rusas. Entonces, ¿qué querías tú? Como Gibraltar, por ejemplo, con España, ¿no? ¿Qué quieres ganar? ¿En libras o tener un sueldo a la española? Entonces, allí había algo parecido. Y por eso no me extrañó de que la guerra en las redes sociales la ganó Rusia. Ahora, por ejemplo, con lo que pasa en Donbass, yo creo que van empate, pero al final el que ganará la guerra esta será la guerra de la información, el que gane la guerra de la información, y yo pronostico de que con la abertura que hay ahora cualquiera puede opinar, por ejemplo, en Twitter, pero nadie es capaz de contrastar lo que uno opina. Y eso también es un arma de doble filo. Bueno, pues con esto lo que terminamos. Gracias. Pido perdón, voy a contestar la pregunta que ha hecho el moderador. A la pregunta que has hecho tiene una fácil respuesta. Yo recuerdo cuando se estuvo debatiendo en Euskadi sobre el plan Ibarretxe en aquella época, que me encontré con un amigo en la calle, un amigo que tiene un trabajo humilde y al que yo conozco de una vieja militancia política. Y me dice, hombre, la independencia sí, me gusta la idea, pero me dijo, yo tengo en estos momentos 56 años, estoy mirándola con mi jubilación. Entonces mi preocupación en este momento principal no es que no sea la independencia, que sí, pero es el contar con una buena sanidad y el contar con que me aseguren que yo voy a cobrar la pensión ya que me jubilé, que él calculaba que se iba a jubilar con 62 años. Entonces hay aspectos a los cuales son mucho más sensibles la gente de cierta edad. Es decir, yo jamás había pensado en mi jubilación, ahora ya tengo 53 años, ya empiezo a pensar más en lo que me queda para jubilarme y si voy a cobrar la jubilación. Sí, como me mandó el otro día una carta en la Cucha, se prevé que para el 2019, que me quedé alucinado cuando recibí la carta, para el 2019 se prevé que las pensiones van a bajar un 37%, la carta enviada por la Cucha. Y pase por la Cucha que le vamos a solucionar el problema, claro. Eso es lo que quiero. Entonces hay grupos de población que son más sensibles a ciertas ideas, ¿no? La idea, es decir, que hace la propaganda a favor de la independencia apela pues, a unos sentimientos patrióticos, a una ilusión, a un futuro, etcétera, pero el que hace la propaganda en contra de la independencia, como hemos visto en el caso de Escocia, hace el tema de nos vamos a quedar fuera de la Unión Europea y esto nos va a asumir un problema económico, nos vamos a quedar sin pensiones porque Inglaterra es quien con su generosidad paga nuestras pensiones, Escocia recibe un cheque todos los años de no sé cuántos miles de millones de libras para pagar la sanidad de la que disfrutamos y si dejamos la independencia vamos a recibir este cheque y entonces esto va generando una serie de miedos en la población que lógicamente dice, mira, incluso yo no me lo creo del todo lo que dicen estos, pero por si acaso es verdad, prefiero asegurar mi pensión, mi sanidad, etc. Entonces es fácil generar esta situación de miedo. Esto mismo pasa en Hong Kong y esto mismo pasa ante cualquier cambio. De todas formas, yo aquí había venido más que nada a hablar sobre Ucrania, ¿no? Yo también conozco Crimea, pero claro, no es lo mismo conocer Crimea que conocer Sebastopol. No sé si te has conocido todo Crimea o Sebastopol. Sebastopol es una cosa donde estaba la flota rusa,
donde el porcentaje de la población rusa era muy amplia, donde vivían los militares rusos, toda la flota ucraniana, rusa del Mediterráneo, que es la principal la flota rusa, lógicamente las otras flotas, la que está arriba en el Ártico y etcétera, son poco importantes. La principal flota rusa, de la marina rusa, está en Sebastopol, y eso supone 30.000, 40.000 personas viviendo permanentemente en Sebastopol con pasaporte ruso. O sea, no eran ucranianos, vivían allí porque había un acuerdo. Claro, si hacen un referéndum y todos esos 40.000 tíos van a votar, pues lógicamente votan, ¿no? Pero vamos, si mañana se hace un referéndum en Rota, Andalucía, y los militares americanos van a votar, pues pedirán convertirse en una parte de Puerto Rico, eso no tiene mayor importancia. He traído una serie de fotos. Esta es una foto paradigmática que se ha utilizado en todo el conflicto de Ucrania, ¿no? La imagen de la izquierda dice: esto es la democracia. Niña ucraniana que está matando el ejército ucraniano, etc. Esta imagen se ha repetido hasta la saciedad. Este es un fotograma de la película La fortaleza de Brest, rodada en el año 2003 en Bielorrusia. No tiene absolutamente nada que ver con el conflicto. Y es una imagen que han estado repitiendo una y otra vez, y realmente es una imagen impactante, ¿no? Cuando uno la ve, le mueve los sentimientos. Pero al igual que esta imagen, que ha habido muchas otras, pues se cuenta que tengo. Vaya, que lo que no debía. Y esto lo estamos viendo en todos los conflictos, es decir, por ejemplo, hemos tenido hace poco el conflicto de Palestina. Bueno, esta primera foto, que se utiliza como asesinado por el gobierno ucraniano, es una foto, la primera, la de esta línea de sangre, es una fotografía de Arabia Saudí. La segunda es un ejemplo bastante bueno de la utilización de Photoshop, donde se ve la foto original del puerto en el río de Donetsk, que a continuación con Photoshop se le han añadido explosiones, etc. La siguiente es un tanque impresionante, pero desgraciadamente es China, no es Ucrania, ¿no? Pero se está utilizando. La siguiente vemos gente pateando asesinados en la calle. Es una foto que proviene del conflicto de Bosnia. Sin embargo, debajo dice: salvemos a la gente de Donbass del ejército ucraniano. Es una foto de Bosnia y Herzegovina. Debajo viene la encuesta de cómo, publicada por precisamente, pues ahí lo que ha dicho él, ¿no? Crear una potente maquinaria de difusión internacional. Dicen las encuestas electorales en Ucrania, dicen que los partidos neonazis de extrema derecha son los principales favoritos para ganar. Luego llegan las elecciones y al final no sacan prácticamente ni un escaño. O sea, no aparecen por ningún lado esos partidos. Pravi, que era el principal, no apareció por ningún lado, no sacó ningún escaño. Svoboda, que era el segundo partido que se tachaba de extrema derecha neonazi, tampoco sacó prácticamente escaños. Es decir, la realidad de las elecciones luego pone en lugar las noticias que habían sido difundidas. Debajo vemos imágenes que provienen de problemas de Dagestán. En la siguiente foto vemos una morgue con cadáveres que es de Ciudad Juárez, y aparece como si fuera de Ucrania. Ciudad Juárez, México. Debajo vemos un helicóptero que proviene de Costa de Marfil. Debajo vemos la famosa foto de la película La fortaleza de Brest. En definitiva, vamos viendo todo tipo de imágenes. Abajo me aparece una foto de mis banderas polacas diciendo que es una manifestación en Ucrania pidiendo la anexión a Polonia. Es una manifestación que tuvo lugar en Polonia y que no tiene nada que ver con el conflicto este. Bueno, y así vamos viendo un montón de imágenes, etc. En definitiva, ¿a qué vamos? Porque esto tampoco es algo típico de este conflicto. Esto es algo que estamos viendo en todos los conflictos. En el conflicto entre el último conflicto que hubo en Palestina, en Gaza, el 90% de las imágenes que estaban poniéndose por impacto provenían de la guerra de Siria. Bueno, eran imágenes realmente que llamaban la atención. Veías un niño con el cable abierto, etc., ¿no? Veías cantidad de... Y esto está pasando en todos los conflictos. En Venezuela se está utilizando también continuamente, y por las dos imágenes. Yo he traído esta porque justo en un mismo archivo venían las 20 fotos. No voy a decir que Ucrania no esté utilizando fotos parecidas. Pero en definitiva, las redes sociales se están convirtiendo en un campo de batalla en la que todas las partes en conflicto tratan de buscar adeptos y utilizar, y para ello no dudan en utilizar todo tipo de fotos, argumentaciones, apelar a lo más hondo, viendo imágenes muy dramáticas, y bueno, pues en el final lo que hacen es tratar de polarizar y tratar de ganar la simpatía
internacional. Es un fenómeno que está ocurriendo en todos los conflictos y bueno, pues es un nuevo fenómeno que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y lo mismo se está utilizando en conflictos ya no bélicos, sino en conflictos políticos como el de Cataluña, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que ir terminando porque no nos quedaba tiempo para más, pero hay alguna pregunta que quieren lanzar desde el público y vamos a aprovechar. Aprovechar que se ha comentado que hay fotografías en que pueda impactar con la visión política, que se refiere más bien a política emocional, fotos con una imagen contundente que sabe todo el mundo o fácilmente se puede refutar que no es de ese conflicto, pero se aprovecha de un elemento que es bastante conocido, que es que la gente de media usa entre 4 y 30 segundos por entrada, y en 4 o 30 segundos por cada entrada que se va visualizando es difícil actuar de manera crítica. Le entra desde el punto de vista emocional, ético. Pero hay que recordar un elemento, y es cómo se construyó el imaginario en China para forzar la guerra de los boxers, que boxers es un término occidental que se les aplicó a aquella revolución que se produjo en el año 1900. ¿Cómo se produjo? En una ciudad del centro de Estados Unidos, del medio oeste, se reunieron los principales directores de esos medios de comunicación escrita, tuvieron una reunión y dijeron, bueno, como no tenemos absolutamente nada que poner, pues ponemos que va a ir una empresa americana a derruir la muralla china y van a abrir al comercio todo aquello. Les llegó a los chinos y se lo tomaron de una manera tan pasional que ayudó y contribuyó decisivamente a la revolución de los boxers. Con lo cual lleva a plantearse, ¿estamos reproduciendo en las nuevas tecnologías, en el mundo 2.0, esquemas clásicos de relación con la política emocional, con la ética? Bueno, vamos a intercambiar el tiempo que nos quede con preguntas, que hay una por ahí. Bueno, yo como miembro... A ver, sí. Bueno, yo como miembro de Solidaridad con Nova Rusia, con Donbass, primero decir que gracias a la red nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Una cuestión muy clara es que en Ucrania en estos momentos no hay democracia. De hecho, los partidos del oeste no se han podido presentar, están prohibidos. Con lo que, además de eso, Poroshenko, todos sabemos sus afinidades con los nazis, lo mismo que el gran boxeador. Muchos de los partidos que están ahí son de ideología nacionalista, nacionalsocialista nazi, es lo mismo. Y todos lo sabemos gracias a las redes sociales y a lo que ha sucedido en las imágenes. Y a los cooperantes que ahora están dando por todo nuestro territorio, están dando un poco lo que han visto ellos allí y lo que está sucediendo allí. Y dos, solamente quería decir otra cosa. Igual algunos piensan que los guipuzcoanos no son vascos. Puede ser. Igual que muchos están pensando que Ucrania es desde siempre un país. Los ucranianos son rusos. Rusia nace en Kiev. La Rus es Rusia. Eso no es falso y es verdadero. Y Ucrania en ruso es las afueras. Y es un dialecto que nace en el siglo XV. Lo que pasa es que hay mucho político que no sabe mucho de historia. Entonces igual nos conviene pasarnos por la esta. Mira, yo aún así reconozco que puedan tener la independencia los ucranianos, perfecto, pero cuando claramente la población está diciendo la mitad de Ucrania es de población claramente de rusófila, a esos hay que darles la libertad para que hagan su vida. Y Donetsk, todas las imágenes que muchas de las imágenes que estamos viendo son precisamente de las bombas que el ejército ucraniano, porque no tiene otra forma de entrar ahí, porque la gente está armada y no les deja pasar. Y entonces lo único que tienen es lanzar bombas. Es lo único. La solidaridad ha sido tan grande, y de hecho estamos viendo como las columnas que han ido desde Italia, desde Chechenia, desde muchísimos países, también desde aquí, exactamente desde Navarra, y hace poco, precisamente al lado de Línea, han estado los cooperantes.
nos están dando, por supuesto que Rusia tiene ahí una maquinaria y que algunas de las fotos son así, por supuesto, todos lo sabemos. Pero cuando alguien está utilizando, un publicista está utilizando una imagen, lo mismo que pasó cuando los nazis entraron y la bandera de los soviéticos lo pusieron ahí, eso se ha utilizado como campañas publicistas para decir, bueno, el antinazismo es precisamente la foto esa del primer soldado soviético que llegó a Berlín y lo puso ahí. No quiere decir que yo como solidaridad con Donbass no ponga esa foto de una película y ponga salvar a los niños de Donbass, porque yo he visto esas imágenes y son realidad. Otros que no la hayan visto, es su problema. Yo solamente quiero dar la voz de lo que he visto yo. Iba a decir lo de aquello, me alegro que me haga esta pregunta, pero realmente... Por hacer un apunte sobre el tema de la democracia o no democracia en Ucrania, simplemente señalar que el anterior presidente ucraniano, Yanukovych, nada más entrar, dio un golpe de Estado al estilo del peruano, Fujimori, Perdón, ganó las elecciones. Ganó las elecciones. Sí, pero en el sentido siguiente, de que derogó la Constitución por un decreto y trasladó la competencia que era del primer ministro nombrarlo en el Parlamento a nombrarlo él y nombrar el ministro de Defensa y el ministro del Interior, nombrarlo él en vez del Parlamento. Con lo cual se pueden acusar un montón de cosas, pero todo el mundo tiene elementos a considerar. Mira, yo lo siento muchísimo, pero es que no tenemos tiempo es para que más. me gustaría... Creo que es un debate que podría ser interesante, pero no hay tiempo ni ese lugar. Entonces yo estaría dispuesto a realizar un debate centrado sobre este tema. Quiero recordar que la última vez que he visto un debate parecido, creo que ha sido en Barcelona hace una semana, donde al acabar el debate, unos ultras, al que estaba haciendo la postura ucraniana, casi lo matan de una paliza en la calle. Entonces, son debates que realmente generan... No digo fueran ultras rusos, eran unos ultras, o sea, no le han salido. Creo que sí es un tema para debatir, que puede ser... No, de eso nada. Que no es verdad. No es verdad. De independencias catalanas, no, eran unos ultras de los cuales se desconoce la ideología. Posiblemente serían filonazis, etcétera, skinheads. Y bueno, pues creo que es un tema que da para un debate que genera pasión, y eso es, creo que al fin y al cabo, la demostración más evidente de lo que estamos diciendo, ¿no? Que las redes sociales, etcétera, estos conflictos generan pasiones muy importantes, generan visiones, generan mitos, etcétera. Pero claro, no es el momento ni tenemos tiempo. Lo demás, yo estaría encantado de debatir y desmontar una a una todas las cosas que has expuesto. Pues si parece que tenemos que... pues esperemos que tenga alguna oportunidad en el futuro. Y por terminar de alguna manera, no sé si los Twitter tacañones habrán metido conmigo, pues decir, la historia pues a veces se genera mitos y genera la historia porque todos los días hacemos historia. ¿Quién recuerda que, por ejemplo, Abraham Lincoln no creía ningún dios? Que se acarteaba con Carlos Marx habitualmente y que se acostaba con hombres y no por falta de espacio. Bueno, son cosas que pasan. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por venir. Ya sabéis que los que queráis ir a comer tenéis ahora un paseo hasta el restaurante Tamarises y ahí nos vemos.